실로 우리의 죄를
Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor, para poder alabar su nombre. Dios permite también que podamos llegar a la hora, ¿no? Para alabar. La alabanza es muy importante para nuestra vida, para nuestro ser. Así también se va relajando nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo espíritu. Y con cada alabanza que cantamos, también vamos avanzando, ¿no? Desafiando, aunque no sepamos la letra o la melodía, pero intentando, podemos llegar a alabar de una manera muy satisfactoria, ¿no? También así a Dios se agrada, ¿no? Cuando venimos y escuchamos su palabra constantemente, porque Él está dando constantemente, ¿no? Su alimento espiritual mediante la palabra. Así también vamos entrenando para poder seguir avanzando. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario antiguo el himno 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Su gracia es lo que nos permite estar aquí todavía de pie, ¿no? Así venga cualquier dificultad o situación, Él nos da esa paz para poder seguir adelante. Por eso confiado siempre en su sacrificio, ¿no? Creyendo constantemente en que Él ha muerto por nuestros pecados. Así podemos avanzar. Él ha resuelto cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier deuda. Él lo está cargando en su ser. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 9. Himno número 9. Señor, ¿quién entrará?
Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Él nos ha limpiado con su sangre, ¿no? Nos ha vuelto más limpios, más resplandecientes que la nieve. Él nos ha limpiado totalmente de nuestro pecado. Por lo tanto, ¿nosotros podemos decir que tenemos pecado? Ya no, ¿no? Porque Él nos ha salvado. Él ha muerto en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Sí. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94, por favor. Himno número 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida
nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Él vino a morir por nuestros pecados, para así salvarnos, ¿no? Su nombre mismo dice, ¿no? Jesús, el que salvó al mundo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra dice, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa palabra es tan hermosa, ¿no? Ya no vivo yo, ¿no? Mi nombre, Henry, ¿no? Ya no vive Henry. ¿Quién vive? Cristo. Ya no viven las hermanas. ¿Quién viven ustedes? Cristo. Ya no viven los hermanos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que quiere hacer? Quiere escuchar la palabra, quiere escuchar a su Padre, ¿no? Quiere ver en la Biblia, quiero escuchar la palabra de mi Padre. ¿Qué es lo que me dice mi Padre? Quiere predicar el Evangelio. Quiere transmitir a otras personas también esta palabra tan hermosa. Por eso es muy necesario, ¿no? Participar del culto. A veces no entendemos lo que dice la Biblia misma, pero mediante los siervos podemos ver, ¿no? Y discernir, realmente esto dice la Biblia. Hay grandes secretos, los cuales podemos escuchar participando, ¿no? En la iglesia, mediante los siervos, porque ellos están mucho más conectados con Dios, ¿no? También así nosotros tenemos que intentar, ¿no? Predicar hacia otras personas el Evangelio. Cristo ha muerto por nuestros pecados, nos ha hecho justos, santos y perfectos. Solamente eso, ¿no? Dios me ha hecho justo. ¿Sí? ¿Tú eres justo? No te creo, pueden decir, ¿no? Pero se queda algo en las personas, ¿no? ¿Por qué dice que es justo? ¿Por qué me dice a mí que yo soy justo? Entonces poco en poco va uno predicando así, ¿no? También invitando a los hermanos para que participen a la iglesia. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 192. Himno 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy.
has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. No somos nada sin Cristo. Solamente por Él tenemos la salvación. Por Él tenemos la entrada eterna hacia el reino de los cielos. En una ocasión, ¿no?, participé del campamento de jóvenes en Caranavi. Y allí participando, Dios me permitió ver muchas cosas, ¿no? Estábamos con Andy, Freddy, los jóvenes de la iglesia, ¿no? Y nos fuimos a bañar al río. En el río estando, había un lugar donde era profundo. Y ahí uno de los jóvenes, ¿no? Yo quiero aprender a nadar, decía. Ya, ¿quieres aprender a nadar? Lo hemos empujado así. No podía nadar, ¿no? ¿Eres salvo? ¿Eres justo? Sí, avanza entonces. Se estaba ahogando ahí, queriendo salir, ¿no? Pero mirándolo así, hay que rescatarlo, parece que se va a ahogar, ¿no? Fuimos entre dos y lo sacamos, ¿no? Yo estaba mal. Más bien que me han alzado, decía. Uno intentaba, ¿no?, levantarlo, pero al otro lo hundía, así. Una experiencia muy bonita, ¿no? Así también Dios, ¿no?, nos impulsa para avanzar. Aunque parece que es difícil, que no podemos lograrlo, pero avance, tenemos que avanzar. Nos empuja un poco. Pero Él también está para socorrernos, para darnos también, no puedes, yo te ayudo, yo te permito avanzar. Una experiencia tan hermosa, ¿no? Por eso participen también de los campamentos o animen a los jóvenes para que participen. Hay también campamentos de niños y también este campamento, ¿no?, o esta gira que se está haciendo en Estados Unidos. Animen también a sus familiares para participar si están allá o en otros lugares. Es muy hermoso pasar las experiencias en la iglesia, porque estas experiencias también son nuestro testimonio para poder avanzar. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno 117, por favor. Perdón. Himno 222, por favor. (222) Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Realmente Él es maravilloso. Amén. Tiene unas palabras tan hermosas que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Escudriñar. Y eso también afecta a nuestra vida misma, cada día de nuestra vida. Aún, ¿no? Recordando el campamento cuando estaba con los jóvenes. También al día siguiente nos fuimos, ¿no? Otra vez a bañarnos al río. Estando allí, hicimos competencia. ¿Quién aguanta más tiempo bajo el agua?, decíamos. Entonces éramos como unos 6 y había uno de Caranavi, ¿no?, de los jóvenes también. Y nos sumergimos. Y salimos y había uno que siempre ganaba. A ese le tenemos que ganar. De poco en poco íbamos clasificando, ¿no? ¿Quién aguanta más? Íbamos mermando. Y había uno, ¿no?, que decía, yo soy de la naval, yo aguanto, yo puedo, decía. Y hacía competencia con el de Caranavi, ¿no?, que era el último que siempre salía del agua. Entonces así, nosotros nos habíamos dado cuenta que el de Caranavi entraba al agua y se salía, y cuando veía que nosotros nos incomodábamos, volvía a meterse para decir que salía el último. Nos estaba engañando. Pero así, ¿no? El otro que decía, yo soy mejor que ellos, yo puedo aguantar más, decía. Se sumergió al agua y comenzamos a contar, ¿no? El de Caranavi salió, le estábamos viendo y aguantó como unos casi 2 minutos, el joven, ¿no? Y hizo lo mismo, ¿no? Se metió al agua y se volvió a salir. Te gané. Pero así el otro estaba medio mareado. ¿Por qué soy así? No puede ser que me gane, así decía. Pero así, de esa manera veíamos, ¿no? Cómo a veces Satanás juega con nosotros. Cómo quiere engañarnos. Tú puedes, mira, tú eres bueno, te dice. Métete a la situación, métete a la dificultad. En un momento ya no podemos salir. Y hasta incluso salimos con enfermedad, con situaciones, con deudas. Tú puedes, tú eres bueno, tú lo puedes lograr así. Pero Dios, ¿qué nos dice? Confía en mí, ¿no? Confía en mi palabra. Busca la ayuda, busca la exhortación. Siempre que tengamos algún problema, busquemos a Dios. Por eso dice la palabra, ¿no? Las viandas para el vientre
y el vientre para las viandas. Todo eso quebrará Dios, ¿no? Lo romperá. Nosotros somos para Dios. Si comemos, es por Dios, como decía la anterior semana, pastor, ¿no? Si comemos es por Dios. Y si vivimos también es por Dios, ¿no? Por eso debemos consultar constantemente. Antes de tomar cualquier decisión, consultar siempre al siervo. Porque si no, Satanás nos va a engañar, nos va a hacer quebrar realmente. Pero, ¿cuántos hemos pasado eso, no? Por eso es muy necesario el conectar con la iglesia, conectar con los siervos, los diáconos, los hermanos, seminaristas, evangelistas. Dios pone para poder recibir así la guía. Vamos a cantar el himno 127, por favor. 227. Himno 227, me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él. Con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, a donde intenso brilla el sol. En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. ¿Hasta aquí? Muy buenos días, hermanos. Esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a tener el servicio dominical. Y para esto vamos a invitar al diácono Jorge Parrado, quien va a orar. Y también vamos a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, pasar por aquí adelante, hay bastante espacio. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Vamos a orar.
Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Por su voluntad estamos aquí, Señor, agradecidos porque usted nos permite abrir nuestro corazón, Señor, a su palabra y que esa palabra pueda trabajar este tiempo en nosotros, Señor. Vemos que si vive su Espíritu Santo en nosotros, queremos que ese Espíritu Santo guíe siempre nuestro camino, nuestra vida, Señor, porque muchas veces podemos ser engañados por Satanás. Realmente así como Jesucristo fue engañado, quisieron engañarlo, Señor, cuando hizo ayuno de 40 días, 40 noches, pero no pudo, por eso Satanás se alejó. Pero ¿a quién ataca? A nosotros, Señor. Por eso, importante la decisión que tomen los hermanos de venir, pero no sentarse y no escuchar la palabra, que la palabra trabaje en su corazón. Por eso te pedimos este día, Señor, usted pueda abrir así los corazones, Señor, y que la palabra pueda fluir y podemos recibir realmente esa guía, Señor, a través de su evangelio, a través del siervo. Sabemos que usted a través del pastor Andrés nos estará hablando esta mañana. Por eso, permítenos, Señor, pedir también por los demás hermanos. Sabemos que muchos tal vez han decidido no venir, tal vez pasar en familia, hacer otra actividad, pero siempre en un cristiano debe haber la necesidad de escuchar el evangelio. Muchos de los hermanos solamente vienen domingos, Señor. Usted pueda agarrar, pueda trabajar en esos corazones. Sabemos que usted es el labrador que constantemente está moviendo el corazón. A través del quebranto del corazón, nosotros nos acercamos a usted. Por eso esta mañana, Señor, una vez más le agradecemos por la ayuda, por todo lo que hace, por cada uno de nosotros, Señor. Día a día usted nos muestra realmente su poder, día a día usted nos muestra que realmente nos ama, que ese amor tan celestial que usted derrama en nosotros realmente nos impulsa a seguir caminando. Queremos avanzar, queremos ver siempre con sus ojos, Señor, que usted tiene muchas cosas para nosotros, Señor, muchas cosas tan hermosas, Señor, que hasta el día de hoy usted nos ha mostrado. Por eso estamos aquí también, Señor, viniendo también a escuchar la palabra. Gracias te damos, Señor. Esta mañana te pedimos también porque puedas permitir también en los hermanos un corazón de agradecimiento a través del diezmo, a través de la ofrenda también, puedan devolverle a usted lo que usted nos da para vivir, Señor. También te pedimos por la ofrenda decidida, Señor. Queremos comprar un inmueble, sabemos que usted nos está ayudando a través del siervo principal, Pastor Oxopar, Señor. Por eso pedimos a usted, Señor, que nos dé ese corazón, que no vivamos solamente con emoción, sino que nosotros debemos tener en presente que usted está vivo en nuestro corazón. Muchas gracias te damos, Señor. Te pedimos también por los enfermos, que usted a través de darles esa paz pueda trabajar, primero limpiando su corazón y luego también dándoles, Señor, esa paz, esa tranquilidad que solamente usted da. Así te agradecemos, Señor, usted pueda derramar mucha bendición en los siervos, Señor, Pastor Andrés, Misionera Luz, para que seamos guiados siempre de acuerdo a la voluntad de usted que usted transmite, porque primeramente usted revela a los siervos, Señor. Gracias por tanta bendición, Señor. Así en esta mañana agradecemos y oramos todo esto entregándote este culto en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de los testimonios y quiero invitar a todos los hermanos presentes, quien quiere glorificar, quien quiere compartirnos como Dios le permite pasar este tiempo, avanzar en este camino. Sí, cómo no. Buenos días, hermanos, hermanas. Yo hace mucho, desde la pandemia yo ya no he venido aquí a la iglesia, me he alejado, porque, no sé, pues el mal me ha hecho alejar a mí. Entonces yo con lo que estaba orando en la casa, dice, estoy bien, yo decía, ¿no?
pero no había sido así. Dios me puso muchas pruebas. Uno, primero la pandemia, que es el COVID, 2 veces. Después ha pasado, ya estaba bien. Mi tobillo también, me he caído, mi tobillo ha tenido fisura. Después ha pasado un año, en el mismo mes de abril, el primero, una movilidad, ¿cómo te puede ser? Una movilidad me atropelló en el mismo hospital obrero. Había estado encima de la puerta parado y cuando yo no había visto, estaba hablando con los guardias diciendo que yo iba a entrar a visitar a mi hermana. Pero en ese momento cuando yo quería retirarme, no puedes entrar porque es tarde, me dijo. Me estaba yendo, ya queriendo moverme para salir, cuando la movilidad ya estaba encima de mí, ya me atropelló en la puerta. Se ha roto todos mis huesos. Dice el doctor, ¿no ves? Todos tus huesos están rotos. Yo había dicho, mentira, no están rotos, Dios me ha cuidado, ¿no? Porque yo tengo esa fe. Entonces, estaba mal, pues, gritando. Me llevaron el ratito de la emergencia, más tarde me subieron arriba para que me hagan radiografía. Cuando me subieron a la radiografía, yo estaba gritando de dolor porque estaba mal. La cadera estaba salida de este lado, esta cadera estaba rota, aquí, la pelvis roto, aquí roto. 3 roturas había mentido el doctor, que todos mis huesos habían roto, pero yo le había pedido al Señor, le había dicho, Señor, restaura mis huesos, por favor, no están rotos así, ¿no? Entonces, ya me sacaron allá, pero mira, yo estoy bien agradecida a Dios, pues, porque yo me he alejado de Dios. Me arrepiento, no digo, Señor, tú me has cuidado, me ha ayudado a darte el Señor. Hoy en día estoy llegando aquí a la iglesia. Yo sé, aunque estoy temblando, me duele la caderita, pero ¿qué importa? Dios me va a ayudar, se va a sanar. Eso quería decirles, hermanos. Amén. Vamos a orar por la hermana, ¿no? Para que Dios le permita la salud y cuide. Y de verdad, ¿no? Dios trabaja así en nuestro mundo, en nuestro corazón, con un propósito. Escuchando la palabra, podemos recibir la esperanza, hermanos, ¿sí? Como dice, ¿no? En su palabra, todo Dios ha llevado. No hay nada de sufrimiento para nosotros. El secreto está, ¿no? Como decía el pastor, en esos 3 tipos de pensamientos, ¿no? El secreto está tener la fe, creer. Eso es 100% más grande que cualquier cosa, hermanos, ¿sí? Esta mañana, ¿quién más desea compartirnos su testimonio? Adelante, hermano. Hermanos, buenos días. Bueno, les voy a compartir rápidamente. Bueno, yo quería venir a la iglesia, ¿no? Desde la última vez que vine les compartí algo, les di un testimonio mío que era muy interesante y tal vez se acuerdan. Entonces, yo no me alejé de Dios, simplemente todo el tiempo estaba oyendo prédicas de una iglesia. Bueno, y al último incluso yo pedía, a Dios le pedía, oraba y le pedía, Dios mío, hazme ir a tu iglesia, dame esa voluntad, o dame que yo pueda asistir a la iglesia el día domingo. Pese a todo, a que yo oraba, no podía, el diablo es el que me atajaba, porque siempre se presentaba algo, que mi hija esto, que el otro, que cualquier cosa. Y no podía venir, que ya era tarde, que montones de cosas. Hasta el último que dije ya esta semana, yo dije que toda esta semana, yo dije, bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? Dios mío, no sé qué hacer. Bueno, empecé a poner prédicas, buscando prédicas por la radio, y había un enlace en la radio. Y bueno, todo el día realmente, no sé si era viernes o jueves y viernes puse, todo el día, y hablaban sobre la fe. Y realmente yo tengo fe mucho en Dios, pero realmente decían, ¿no? Que por la fe, que por esto, que por el otro, que tenemos que tener mucha fe. Y tenemos que nuestra fe puede
por la fe se puede lograr mucho. O sea, si uno tiene fe, puede lograr mucho en esta vida y estar con Dios, ¿no? Entonces, si uno tiene fe, yo decía eso, yo estaba hablando el viernes era, que estaba hablando sobre la fe y la fe y la fe, varios días, dos veces, todo el día ponía en mi radio la prédica de esa iglesia. Y bueno, justo cuando estaba así, era la prédica, mi hijo empezó a convulsionar. Mi hijo empezó a convulsionar porque él tiene epilepsia. Estaba ya tratado, estaba más o menos bien. Claro, de vez en cuando le daba sus convulsiones, pero ya le dio la convulsión y pucha, yo veía que le estaba dando la convulsión y al último sentía que él estaba consciente de eso, estaba consciente y que le dolía, tenía dolor de lo que le estaba dando esa convulsión. Yo decía, Dios mío, cúralo, Dios decía. Y justo ese momento, el que estaba haciendo esa prédica, dijo, ¿no? Las personas que tienen fe y que están pidiendo por sus seres en este momento, decía, van a sentir que de alguna manera van a expulsar, decía, van a expulsar algo van a expulsar, decía. Y bueno, yo no sé, ¿no? O sea, me dio ganas de entrar al baño a hacer pis, por decirles, y ya eso hice, 2 veces hice, y después entré al baño también otra vez a hacer de cuerpo. No, bueno, y mi hijo estaba tan mal que después vomitó, o sea, vomitó, después de la convulsión vomitó, y yo sé que cuando tienen así convulsiones y vomitan es por algo, tal vez un coágulo o algo en el cerebro. Entonces yo estaba muy desesperada y bueno, le llevé al médico, le llevé al médico, le sacaron tomografía y bueno, me lo vieron todos los médicos, ¿no? Porque yo decía ese rato, Dios mío, debe tener algo. Y los mismos médicos dijeron, sí, debe tener algo en el cerebro, debe tener. Y cuando vieron la tomografía, les hice llamar al sábado, no van. Ya les hice llamar al neurólogo, todo, vieron su tomografía y no tenía absolutamente nada. Bueno, entonces ahora él está reaccionando, está bien, ¿no? O sea, yo por mi fe digo, Dios lo has curado, yo sé que lo has curado y sé que se va a curar mi hijo, y va a estar prontamente bienísimo mi hijito. Entonces ahora, ayer, estos días, rápidamente él se está restableciendo, porque estaba bien ido, estaba mal, hasta los médicos decían algo le ha pasado. Bueno, pero está reaccionando, está bien. Y bueno, no, yo por esa fe que uno tiene que tener ante Dios, cuando sea lo que sea, por eso que Dios, como dice la hermana, pone pruebas. A mí me ha puesto pruebas, pero sin embargo, pese a las pruebas que me ha puesto, que yo sentía que Dios me estaba pinchando para que yo venga a la iglesia, entonces no me hacía caso, pero ya, o sea, de alguna manera luché, de alguna manera he luchado, y bueno, con esto de mi hijito es una prueba tan grande que bueno, ¿no? O sea, Dios lo hará y yo sé que estará bien mi hijito, ¿no? Así, hermanas, eso era lo que quería compartirles. Y siempre uno tiene que tener fe, cuando uno no asista a la iglesia, algún rato Dios le va a traer aquí, le va a traer, sea lo que sea, pero uno tiene que tener super fuerzas para poder venir a la iglesia, ¿no? Y que Dios nos traiga a la iglesia y así compartir siempre también todos cualquier cosa que nos haya pasado, dar el testimonio, porque ahí mismo dice en la Biblia que tenemos que dar nuestro testimonio ante todos los hermanos, cualquier cosa que nos haya ocurrido a bien, algo a bien, hay que dar a conocer a los hermanos, todo. Eso dice su palabra de Dios. Eso es lo que quería compartirles, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. Y Dios nos permite este tiempo a nosotros, escuchando la palabra, el testimonio del siervo, pensar, ¿no? Meditar en nuestro corazón, ¿sí? La vez anterior, no hubo culto en la tarde y el objetivo era, ¿no? Que todos juntos, uniendo nuestro corazón, buscar un lugar, ¿cierto? Para nosotros, para la iglesia. Entonces, espero que los hermanos también en su corazón estén
meditando en esa parte, ¿sí? Pensando profundamente. Dios sí o sí nos va a mostrar un lugar, ¿sí? Dios sí o sí nos va a dirigir como Él quiere trabajar en nuestras vidas, hermanos. Y también pedimos oración, ¿sí? Para que Dios nos permita avanzar en esa parte lo más antes posible. Como ustedes han visto, todos los domingos el lugar ha quedado muy pequeño, ¿cierto? No hay espacio. Pero si realmente buscamos un lugar más amplio, Dios nos va a permitir ambientes propios, hermanos, ¿sí? Es un lugar muy exclusivo para las hermanas casadas, los jóvenes, los hermanos casados, los hermanos de la tercera edad. Si desean, hasta van a poder pintar, no sé, adecuar, todo, ¿no? Según el estilo que los hermanos desean. Oremos, hermanos, ¿sí? Entonces, esta mañana también vamos a invitar al coro, al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Mientras se va preparando, voy a aprovechar y mandar saludos, ¿sí? A los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia. También les invitamos a los hermanos a participar aquí en la iglesia, juntos a escuchar la palabra, y también a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales, ¿sí? Les invitamos a participar aquí y juntos tener la comunión. Muy bien, hermanos, vamos a invitar al coro, al grupo Canto de Esperanza. Nos van a cantar 2 alabanzas, el Salmos 8 y la segunda alabanza, Envíame, Señor. Entonces, todos juntos, ¿sí? Vamos a preparar nuestro corazón para este momento. Vamos a recibir con fuertes aplausos. Cuando mi alma, Señor, se encuentre en aflicción, en las horas de mi dolor, tú me ayudarás. En las horas de mi dolor, tú me salvarás. En las horas de mi dolor, tú me ayudarás. En las horas de mi aflicción, tú me consolarás. Por los caminos de este mundo, envíame por favor, mi Salvador. Por los caminos de este mundo, envíame por favor, mi Salvador. Quiero hoy llevar este mensaje, quiero hoy decir que tú les amas. Quiero hoy llevar este mensaje, quiero hoy decir que tú les amas.
Salvador. Por los caminos de este mundo, envíame por favor, mi Salvador. Quiero hoy llegar este mensaje, quiero hoy decir que tú les amas. Quiero hoy dar este mensaje, quiero hoy decir que tú les amas. Y cuando te encuentre, tú serás mis fuerzas cada día. Y cuando cansado me encuentre, tú serás mis fuerzas cada día. Quiero hoy llevar este mensaje, quiero hoy decir que tú les amas. Quiero hoy llevar este mensaje, quiero hoy decir que tú les amas. Buenos días, hermanos. Así siempre nosotros agradecidos con Dios porque nos permite también poder alabar su nombre. Bendito sea Él porque también, aunque estamos reducidos, ¿no? Aunque faltan 2 integrantes, pero por la gracia de Dios también así podemos avanzar y por la guía también del pastor, ¿no? Podemos avanzar, ¿no? Amén. Esta otra alabanza que todos los conocen, ¿no? Vamos a cantar esta alabanza que dice Salmo 8, ¿no? Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, funda
fundaste en la fortaleza, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste en la fortaleza, aleluya. Sí, muchas gracias al coro, ¿no? Al grupo Canto de Esperanza por las dos alabanzas. Y ahora vamos a pasar, también vamos a presentar al coro Nueva Alegría. Igual nos van a interpretar dos alabanzas. Y también, ¿no? Mientras se van preparando, quiero extenderles la invitación de parte del área de salud, ¿sí? Todos saben que este sábado vamos a tener taller, ¿cierto? ¿A qué hora inicia, hermanos? Sí, mejor si llegan 4 en punto, hermanos, ¿sí? Para preparar ¿no? Todo lo que los expositores, ¿no? Van a exponer. Y también, ¿no? Esperamos que los hermanos compartan la invitación, ¿sí? A sus familiares. Ahora sí vamos a invitar al coro Nueva Alegría, dos alabanzas, el himno 94 y el himno 214. Entonces vamos a recibirlos, ¿sí? Con fuertes aplausos. Sí. Muy bien. Y también, hermanos, no se olviden, sí, que tenemos las diferentes transmisiones de los diferentes servicios. También el predicación dominical con el pastor Oxupar, sí, todos los días miércoles, ¿no? No, disculpen, martes y sábados por el canal Cristo TV. Ayúdenos a compartir también esa parte, hermanos. Ahora sí vamos a invitar y vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar saltan con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el camino, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo y vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Se escucha muy bien alabanza, ¿no? Del coro Nueva Alegría. ¿Se escucharon bien? Sí. Esta mañana primero vamos a buscar el libro de Hechos. Esta mañana el libro de Hechos, capítulo 3. El libro de Hechos, capítulo 3, desde 1 hasta 10 voy a leer. Ya, todos encontraron el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 3, desde versículo 1. Voy a leer. O tal vez olvidó traer la Biblia, ¿no? No tiene. Ahí, en pantalla. ¿Se ve bien? En la pantalla ahí también, ¿no? Entonces ahí puede leer. Voy a leer, hermanos. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, y para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo,
andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta el versículo 10 hemos leído. Esta mañana, ¿no? Hechos capítulo 3 está escrito sobre un cojo de nacimiento. Ese cojo de nacimiento, ante la puerta del templo de Dios, siempre, ¿no? Ahí pidiendo algo. Entonces, para sobrevivir, ¿no? Ahí estaba viviendo. Pero un día encontró Pedro y Juan. Entonces, imagínense si no hubiera encontrado ese cojo de nacimientos, si no hubiera encontrado Pedro y Juan, ¿cómo va a vivir? Creo que hasta ahora pidiendo limosna, ¿sí? Entonces cada día va a pedir, ahí va a vivir. Pero un día muy especial encontró Pedro y Juan. Entonces Pedro y Juan, mirando ese cojo de nacimiento, sí, por la fe, ¿verdad? ¿No? Aunque no tengo oro ni plata, pero en Pedro, ¿qué había? Mucho más mejor que oro y plata. Jesús. A través de esa fe de Cristo, y levantando ese cojo de nacimiento, ya no puede vivir como antes, que leyendo, saltando, alabando, luego entrando al templo, luego alabando a Dios. Antes siempre quejaba, ¿hasta cuándo tengo que vivir? Porque mis padres me han nacido, ese discapacitado. Pero ahora entrando al templo, alabando al Señor, luego mucha gente escuchando su testimonio y cambian. Ahí su vida totalmente diferente. Entonces ahí un día pastor compartía, ¿no? Sobre un mosca chechén. No sé, ustedes han escuchado mosca chechén. Mosca chechén es en la selva de África, continente África. Entonces ahí entrando en la selva, ¿no? A la selva de África entrando, hay mosca chechén, nombre también muy raro. Y mosca chechén ahí vive. Entonces la gente entra a la selva, ese mosca y pica. Entonces cuando pica al hombre, entonces ese es, ¿cómo dice? Su pico, aguijón, ¿no? En ese lugar tiene un virus. Ese virus cuando pica entrando al cuerpo de hombre. Entonces ese virus, ese bicho, exactamente entra, ¿a dónde entra? Columna de espalda, ahí entra, luego ahí esconde luego todo líquido de columna, ¿no? Ese chupando sobrevive ahí. Ese se llama mosca chechén. Entonces las personas que entran a esa selva de África, luego fue picado por ese mosca y regresa. Pero sin darse cuenta esta persona solo duerme, solo dormir. Entonces 1 hora dormir y 6 horas dormir, 1 día duerme, 2 días duerme, 3 días duerme, 1 semana duerme. Luego se queda muerto así. Ese virus, eso. Aquí, ¿qué parte? Espalda, ¿no? Parte de espalda, ahí en el columna esconde. De ahí ese líquido que sale de la columna, de hueso, eso chupando vive, dice. Luego hace dormir. ¿Cuántos días duerme? Hasta que muera. Porque no se siente, ¿sí? Solo dormir, finalmente muere, por el hambre muere. Porque no come nada, ¿cierto? Una vez pastor compartía ese hermano. Entonces esta mañana aquí yo veo, ¿no? Aquí
muchos hermanos, aunque no todo conozco a los hermanos, pero algunos hermanos también, conociendo ya también su vida, ¿no? A través de su testimonio, y sabemos, ya ese hermano antes cómo vivía, muy desordenado antes. A ese hermano antes vivía, ¿cómo vivía? Borracho, como yo, borracho vivía. Entonces todo lo que gana y perdiendo dinero, luego pelea bastante en su hogar, en sus casas. Entonces ahí viviendo desordenadamente, luego casi fracasó. Entonces ese hermano sentándose esta mañana domingo aquí, está una silla, ¿no? Está sentado. Entonces ese hermano, ¿cómo ahí puede sentarse esa silla? Luego, ¿cómo puede escuchar? ¿Sí? Su vida antes, ¿cómo estaba viviendo? Muy desordenado era, una vida muy desordenada. Como todo lo que gana, ¿a dónde gasta dinero? Sí, tomar y tomar. Entonces hay problema, pelea, sí, hay sufriendo. Pero un día, sí, escuchando, encontrando Jesucristo. En el principio costaba entender, Jesucristo yo, ¿qué tiene relaciones? Yo quiero vivir bien, Jesús, ¿qué me va a ayudar? Pero escuchando una vez, dos veces, varias veces, un día Jesucristo entró en el corazón. Podía entender la muerte del Señor Jesucristo es por mi pecado, era por mi maldad. Entonces ahí entendiendo, recibiendo la salvación. Por el Señor Jesucristo, ahí recibiendo la salvación. La salvación, ¿qué quiere decir? Nosotros por nuestra maldad, por nuestros pecados, iba a entrar al infierno, iba a morir, recibir la maldición de Dios. Pero de ese lugar Jesús salvó, ¿cómo salvó? ¿Sí? Él en vez de nosotros, Él murió. Entonces Cristo cuando murió, luego nos dio esta salvación, limpiando nuestros todos pecados, cargando en Él. Luego se quedó, si somos justos, se quedó la justicia de Cristo en nosotros. Entonces ese hermano también entendiendo, ya desde ahí ya comenzó a venir, ¿no? A la iglesia. Antes iglesia se sentía lejos. A iglesia solo los ancianos, los frágiles, los que no tienen fuerza, ¿verdad? ¿No? Ahí ellos nomás van a venir. Pero después de recibir la salvación, ese hermano también viene a los domingos, cultos, luego una parte de la iglesia, ahí se queda, luego escuchando la palabra y sirviendo el evangelio. No solamente ese hermano, aquí varios hermanos mirando uno, ya ese hermano cómo vivía antes, ya ese hermano, esa hermana cómo estaba antes. Algunos, no todos son borrachos, ¿sí? Algunos les gustaba tomar, pero algunos también les gustaba. ¿Qué le gusta? Ganar, vivir, lograr en el mundo. Entonces tenía mucho deseo. Entonces según ese deseo, vivir en el mundo. Luego otra persona también, dinero, tomar, ¿qué más? A juegos, también, aquí alguien dice también mujeriego, también. Muchas señoritas, mujeres, aquí también hay sufre en su hogar, pelea, sufre, también sus hijos más que todo, ¿no? Sufriendo bastante. Entonces de esa vida también conociendo Señor Jesucristo y luego entendiendo la salvación ya viene a la iglesia. Entonces escuchando la palabra de Dios, ahí agradeciendo, igual que aquí un cojo de nacimiento era nacimiento. Entonces nada que ver, aunque él todos los días estaba en donde, en la puerta del templo de Dios. Pero su propósito es llenar era su vientre, aprovechando las personas que sí vienen a la casa de Dios, porque ellos son cristianos, creo que tendrá un corazón bueno. Entonces mirando a ese mendigo pidiendo para dar algo.
Entonces ese cojo de nacimiento aún estaba, ¿en dónde estaba? Cerca de casa de Dios, templo de Dios. Pero todos los días pide para llenar su vientre algo. Pero un día especial encontró Pedro y Juan, era Juan, ¿verdad, no? Entonces Pedro, cuando entrando al templo de Dios, al entrar, porque ahí estaba sentado. ¿Quién está sentado? Ese cojo de nacimiento. Imagínense toda la vida ese señor nunca experimentó caminar y correr, ¿verdad? No, nunca experimentó. No sabe, ¿sí? Esa felicidad, ese gozo, caminar, correr, ¿verdad? No, él no sabe, porque desde nacimiento él siempre sentándose ahí vivía. Entonces ahí estando Pedro y Juan, entrando al templo de Dios, encontró, ¿sí? Miraba era. Entonces usted también de vez en cuando encuentra ese mendigos, tal vez pide, ¿verdad? ¿No? Se encuentra, entonces así mira entre los ojos, se encuentra. Entonces usted, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer? Alguien desea dar, alguien, si no tengo ninguna moneda, ¿no? Agachándose cabeza, fuera que no miró y se va, ¿verdad? Entonces aquí también Pedro y Juan, sí quería ir, sí quiere entrar al templo de Dios, pero ahí está en la puerta. Difícil era no mirar, ¿verdad? No, sí o sí va a mirar. Mirando, ya ese mendigo miró a Pedro y Juan. ¿En qué ojo mira? Por favor, algo, ¿sí? Algo quiere que me dé. Entonces Pedro y Juan también, ya miraba era. Entonces él es mendigo. Luego también cojo de nacimiento. Se nota, ¿sí? Años así está, se nota. Luego algo quiere pedir ese señor, ¿verdad? ¿No? Pedro también mirando, ya, ¿qué surge? ¿Qué se siente Pedro, hermanos? Si fuera usted ahora entrando a la casa de Dios, aquí iglesia, entrada un mendigo está pidiendo a usted, ¿qué se siente? No se siente nada. ¿Sí? Alguien quiere dar una moneda. También otros. ¿Sí? Entonces probamos hasta el siguiente domingo, ¿no? Aquí pusimos un mendigo, ¿sí? Luego ya cuando ya pide, por favor, hermano, usted cree en Dios, por favor, usted es buena persona. Por favor, tengo hambre, algo ya pide entrada ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a sentir? Sí, algunos van a dar una moneda, ¿verdad? ¿No? Algunos, ¿sí? No importa, ¿sí? Que vivan nomás y luego alguien va a entrar. Cada persona ya diferente. Pero esta mañana Pedro mirando, encontrando ese cojo de nacimiento. ¿Qué hizo? ¿Qué surgía él? ¿Qué surgía? ¿Qué surgía en el corazón de Pedro? Ya juntos vamos a pensar, como imaginándose en la entrada de la iglesia, ¿quién está ahora? Un cojo de nacimiento. ¿Sí? Él con mucha tristeza, con mucha hambre está pidiendo. Qué pobrecito. Luego usted está entrando a la iglesia, justo entre ojos se encontraron. Luego mendigo está pidiendo algo. Ya usted también, al mirar, ya, ¿qué se siente? Cada persona diferente, ¿no? Como hablamos, ¿sí? ¿Ya puede imaginar eso? ¿Ya me puede imaginar? ¿Escucha bien? ¿Puede imaginarse, hermanos? Si ese es un cojo de nacimiento, ¿no? Ahora algo pide, aunque cualquier cosa desea. Pero aquí ustedes también miraron a ese cojo de nacimiento. Imagínense esa situación. Luego Pedro también encontró y miró
Él surgió, era. ¿Qué surgió Pedro también? Sí. Ya vamos a ver aquí, ¿sí? Ya Pedro, ¿qué surge, no? Pedro, en caso de Pedro. Ya versículo 3 sale, 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ya versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ya, ¿qué dijo? Ya míranos, dice. Encontró, ¿verdad? ¿No? Entonces, algo está pidiendo, por favor. Entonces Pedro ya habló. Ya míranos, mírame, dice ese mendigo, ¿sí? Entonces el mendigo pensaba, ese señor algo me va a dar, ¿cierto? Porque mira a mí, ¿verdad? ¿No? Si no quiere dar, va a pasarlo más, ¿verdad? Pero Pedro, ya míranos, mira a mí. Entonces está muy feliz ese mendigo, ¿verdad? ¿No? Algo me va a dar. Luego, ya, ¿por qué dijo Pedro, míranos? Versículo 5. Entonces él estuvo atentos. Mire, estuvo atento, era, ya, ese señor se va a dar, cristiano es, cristiano, buena persona. Esta persona será diferente que otra persona, ¿sí? Me rechazaba, no me daba, ¿verdad? ¿No? Estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Entonces, así esperando atentamente, ya Pedro, ya dijo, versículo 6. Ya más Pedro dijo, ya aquí podemos leer juntos, versículo 6 juntos. Ya Pedro, ¿qué dijo a ese mendigo? Ya, ¿está listo? Juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Dijo, no tengo plata ni oro, pero ya, Pedro, ¿qué dio, hermanos? Ya, ¿oro dio? ¿Ya plata dio? ¿Sí? ¿O panes dio? ¿Queso dio? Nada. ¿Qué dio? ¿Cómo Jesucristo da a ustedes, hermanos? Ya Pedro, muy diferente. No tengo plata, es muy sincero parece. No tiene nada en su bolsillo. Ya no tengo plata, dice, ni oro. Pero lo que tengo te doy. Ya entonces, él no tiene oro ni plata. Entonces, ¿qué tiene él? ¿Qué me quiere dar? Tal vez ese mendigo no está pensando. Luego, después, ¿qué dio? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso ya. ¿El qué está esperando? El mendigo espera o moneda, algo comida. Pero Pedro no tenía, ¿sí? Ni plata, ni oro, ni comida tenía. Pero lo que tengo, eso doy. ¿Qué dio? ¿Salvación dio? Ya dio era el nombre, hermano, aquí muy importante. El nombre de Jesucristo, Nazaret, dice, Nazaret. El nombre de Cristo, Nazaret. Eso ya dio, eso. ¿Sí? Amén, hermanos. Eso dio. Pedro tenía en su corazón, ¿qué tenía? Jesucristo tenía, Jesucristo. Tal vez Pedro mirando a ese mendigo, ya qué pobrecito, yo quiero dar moneda. O si en mi bolsillo quedó como algún panes que sobró en el almuerzo. A eso quiero dar. Tal vez Pedro piensa, desea. ¿Cómo ustedes desean ayudar los mendigos pobres? Pero Pedro, en el corazón de Pedro, esta mañana leyendo, él no tenía otras cosas, plata ni oro, no tenía otro.
Pero en el corazón de Pedro, ¿qué había, hermanos? Sí, Jesucristo de Nazaret. Entonces, luego, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Tal vez sin entender a alguien, amén. Porque el pastor dice que amén, aleluya, pero estaba muy bien, respondiendo muy bien. Eso es maravilloso, hermanos. Imagínense. En el corazón de Pedro, hay Jesús. Jesús quiere dar, ¿qué quiere dar? Bendigo, levántate, anda, ¿verdad? ¿No? ¿Quién puede dar esto? Este mendigo, cojo de nacimiento. Tal vez podemos dar, ay, qué pobrecito, 10 bolivianos, 50 bolivianos, y podemos dar. Pero ¿quién puede dar eso? Levántate, toma tu lecho. Tal vez Pedro desea, algo quiero ayudar, ¿verdad? ¿No? Él piensa, ¿qué voy a ayudar? Tal vez moneda y comida. Pero Jesús, ¿qué quiere dar? Jesús, ¿qué quiere dar? Oh, Jesús está hablando en el corazón de Pedro. Jesús, ya mendigo, levántate. Tú puedes andar, tú puedes caminar, tú puedes alabar al Señor, tú puedes vivir para el Señor. Jesús quiere dar eso. ¿En dónde está hablando Jesús? En el corazón de Pedro. Entonces Pedro escuchando ese cojo de nacimiento. Según los ojos de Pedro, ya Pedro él puede levantar ese mendigo. Ya Pedro puede dar eso, levantar y caminar. Para Pedro muy difícil, parece. De vez en cuando nosotros también, hermanos, si ahí mora, después de recibir la salvación, en nuestro corazón mora. ¿Quién mora? Jesús Cristo mora aquí. Entonces, igual que Pedro esta mañana, Jesús quiere levantar, quiere dar ese mendigo miserable. Pero Jesús, ¿qué quiere dar? Ya, mendigo, tú puedes caminar, puedes levantar, alabar, nueva vida puedes vivir. Pero nosotros, ¿qué dice? Nosotros, ay, ¿cómo voy a levantar ese mendigo? ¿Cómo puedo cambiar a esta persona? ¿Cómo puedo hacer? No puede, mirando mi condición, mirando mi persona, ya no se puede así. Imagínense Pedro también, ya Jesús desea, en el corazón de Pedro, Jesús ¿qué desea? Jesús desea ese mendigo, ¿verdad? ¿No? Sí, Pedro, levanta ese mendigo. Jesús ayuda, levanta este mendigo, que levante, camine, ande. Entonces Pedro también puede pensar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo hacer? Ya usted también, cuando mirando a otras personas, todavía no entendió la salvación, predicando el evangelio, ¿verdad? ¿No? Si quiere, desea compartir, también esta persona reciba la salvación. ¿Usted también desea, no desea? En su corazón desea predicar el evangelio. Desea, ¿verdad? ¿No? O desea era. En caso de Pedro, igual en su corazón morando Jesucristo, tanto desea. Pedro, levante ese mendigo, cojo de nacimiento. Pero Pedro, ¿qué va a pensar? Soy humano, ¿verdad? ¿No? Humano. En caso, ¿cómo voy a hacer eso? Levantar ese como cojo de nacimiento. Años, los doctores, médicos también intentaron. En caso soy mejor que doctor, en caso soy mejor que Dios, ¿cómo voy a levantar? Ya puede ser, no puede ser. Pedro puede pensar. Nosotros también, hermano, esta mañana, si ustedes recibieron la salvación, entonces en sus corazones, igualito que Pedro, Jesucristo mora en nuestros corazones. ¿Verdad, hermanos? Sí, ahí mora. Luego ese Cristo, igual que Pedro, da, ¿qué da?
Pedro, dígale. ¿Qué dígale? ¿Qué dígale? Oh, levántate, mendigo, levántate. Sí, tú puedes caminar, andar, puedes trabajar. Trabajando va a ganar, trabajando va a comer, va a vivir más feliz. Jesús ya habla. ¿En dónde habla? En nuestro corazón habla. ¿Cómo habla? Pedro, dígale, ¿qué dígale? Levántate, tú puedes hacer, tú puedes vivir. Pero ya piensa, Pedro, ¿qué piensa? Soy carnal, soy humano. En caso soy Dios, ¿cómo puedo levantar? Luego habla, según ese corazón de Jesucristo habla. ¿Qué habla? Levántate, mendigo. Así ya Pedro habla. ¿Sí? Entonces ese mendigo intenta, ¿sí? Quiere levantarse, se cae, ¡pum!, se cae. Entonces ya la gente entrando al templo de Dios, ¿sí? Al entrar, qué raro era, Pedro y Juan de repente, míranos, así dice. Entonces mendigo mirando así. Entonces la gente todo mira, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué mirarnos así? Dice Dios. Algo va a dar, ¿verdad? ¿No? La gente mira. Luego Jesús, Pedro, dígale. ¿Qué dígale? Ya levántate, anda, alaba al Señor. Tú puedes caminar. Entonces ya Pedro, escuchando el corazón de Cristo, ya habló. ¿Qué habló? ¿Cómo habla? Levántate, mendigo, ¿verdad? ¿No? Entonces la gente va a escuchar, no va a escuchar. Levántate. Qué raro, Pedro dice, no, levántate, ese mendigo. Creo que él no sabe, ¿no? Ciego de nacimiento. Sabiendo esto, ¿cómo puede hablar? Levántate. La gente va a hablar. Entonces las personas mirando, si Pedro que está hablando, levántate, ¿sí? Anda. Entonces la gente esperaba. Vamos a esperar, ¿sí? Si verdaderamente levanta o no levanta. Vamos a ver. Entonces ese mendigo, sí, intentando, si no se levanta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Oh, qué vergüenza, qué vergüenza. Mira, Elios, ¿sí? Levántate, dice Elios. Nombre es Cristo Nazaret, levántate. Qué vergüenza eso. Entonces Pedro eso considerando, ¿cómo va a hablar? Para que nadie escuche, ¿verdad? ¿No? Aunque si no se levante, entonces nadie escucharon, no me va a pasar nada. Levántate. Así va a hablar mejor. Solo entre mendigo y Pedro nomás, y que sepa, otro no escuche. Mendigo, levántate. Escrito me dice que puede levantar. Así. Entonces otra persona mira, algo abre su boca, pero ¿qué está hablando? Entre dos tal vez puede hablar. Que si no levanta, me vergüenza, ¿verdad? No, mucha vergüenza. Soy discípulo de Jesús. Luego mirándole, Pedro algo habla. ¿Qué habla? Levántate, anda. Entonces mendigo también no puede escuchar, sí, porque delgadito, ¿qué? Así ya, tal vez mendigo. Cuando Pedro habla, levántate, nombre del Señor es Cristo, levántate, anda. Entonces la gente todo va a escuchar. Entonces la gente, ¿verdad? Vamos a ver, si levanta, eso es milagro de Dios. Dios está con Pedro, ¿verdad? ¿No? Pero por si acaso no se levanta. No se levanta. Un montón de vergüenza. Creo que jamás va a entrar más. Templo de Dios, Pedro y Juan. Agachándose en la madrugada, temprano va a entrar. Porque vergüenza. Porque así habló, pero no se levantó. Si aquí Pedro, entrando al templo de Dios, miró. Luego, miranos, dijo, miranos. Encontraron entre dos, ¿verdad, hermanos? Luego dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro, hermano? En el nombre de Cristo de Nazaret.
Aquí dice, él quería dar lo que tengo, ¿no? ¿Qué tenía? Jesús tenía, Jesús. Jesús tanto desea. Pedro, dígale, levante, levante. ¿Sí? Ese mendigo necesita. Pedro, dígale, levanta, anda, puede vivir esa vida mejor. Eso quería dar Jesús. Amén, hermanos. Esta mañana ustedes también, después de recibir la salvación, si Jesús mora en su corazón, entonces Jesús continuamente va a decir, igual que Pedro, Pedro, dígale, eso dígale. Igual es Jesús morando en sus corazones. Hermano, dígale, ¿qué dígale? Solo levante nomás, cualquier persona también levante. Cada persona diferente. Jesús mirando ese cojo de nacimiento, tanto desea. Sí, ese cojo de nacimiento levantándose, caminando, andando, trabajando, luego casándose, formando un hogar, sirviendo, alabando al Señor. Ya así viviendo ese Señor, cojo de nacimiento. Qué feliz era, qué feliz. Ese deseo de Jesús era, corazón de Jesús. En vez de cojo de nacimiento, ciego estaría. ¿Qué dirá Jesús? ¿Entendieron? En vez de cojo de nacimiento, ¿quién? Ciego estaría. Jesús, ¿qué dirá a Pedro? Pedro, dígale, ¿qué dígale? Abra ojo. Que vea, camine, ¿verdad? ¿No? Y vive felizmente. Depende de cada persona. Jesús, morando en el corazón de Pedro, va a decir. Yo también esta mañana pensando, ¿no? Ese versículo. Encontró, y Pedro encontró. ¿Quién? El cojo de nacimiento. Ese cojo de nacimiento es pobre. No tenía nada. ¿Sí? Hambre tiene. Él solamente preocupa. ¿Qué se preocupa? De comer, ¿verdad? ¿No? Si ahí Pedro miró. Ya ese cojo de nacimiento, ¿verdad? Ese cojo de nacimiento también si encuentra, ¿quién? Jesús no va a vivir como cojo de nacimiento. Luego Pedro también recuerda. ¿Qué recuerda? Yo también, ¿cómo era? Recuerda, ¿sí? ¿Cómo era Pedro? Él es pescador. Toda la vida él también pescando, ahí quería vivir bien, ¿verdad? ¿No? Pescado. Pero él también perdió todo. ¿Sí? Mendigo era. Fracasado, no tenía nada un día, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿En qué versículo sale? Usted podemos buscar. San Lucas sale, ¿no? San Lucas capítulo 5, aquí marcando. San Lucas capítulo 5, hermano. San Lucas capítulo 5, ya Pedro también, ¿sí? En su vida también, si pasaba era muy difícil. Ya, San Lucas capítulo 5, encontraron, voy a leer, versículo 1. Versículo 13, 3. 5:3 voy a leer. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ya Jesucristo subió al barco de Pedro, ahí encontró un día. Pedro vivía, ¿verdad? ¿No? Sí, deseaba vivir bien, ganaba bien. Por eso, como su trabajo es pescador, todos los días, echando la red, vivía echando todo el corazón. Pero un día en ese barco de Simón, Pedro, ¿quién entró? Jesús entró, era Jesús. Pedro no tenía interés de Jesús, solo Jesús tenía interés. ¿Qué tenía interés? Voy a echar bien. ¿Sí? ¿En qué manera puedo echar bien la red para pescar muchos pescados, peces?
vendiendo, ¿en qué manera voy a ganar mucha plata? ¿Cómo voy a ampliar mi casa? ¿Cómo puedo vivir felizmente con mis hijos? Ya toda la vida así él pensaba, echaba así su corazón, su red, ¿verdad? ¿No? Pero un día en su barco subió Jesús. Luego predicando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya versículo 5 tiene, hermanos. Ya 5, hermanos, ustedes pueden leer. 1, 2 y 3. Ya cuando Jesús subió al barco de Pedro, era justo. Pedro toda la noche, ¿verdad? ¿No? Toda la noche, ¿qué hizo? Echaba red. ¿En qué corazón echaba? Así echaba la red en el mar. Ya esta vez yo lograré, ¿verdad? ¿No? Igual que ustedes, en el mundo echa toda el fuerza, echa. Esta vez yo lograré, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Logrando, ¿qué imagina? Ya, muchos dólares así ganando. Ya, ese negocio también así, en caso de los estudiantes, estudiando, ¿no? Sí, muchas notas, así. Y Pedro también, toda la noche echaron. ¿Qué echaron? La red. Pero echaron era su esperanza. Echa. ¿Cómo echa? ¿Livianamente? No, echando todo el cuerpo. Echa, así, esperanza hecha. Luego sacando, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, usted también, este mundo así, echando todo el corazón. No es un día, toda la vida hecha, toda la noche hecha Pedro, ¿verdad? ¿No? Luego esperando mucha esperanza, sacando, ¿cuántos peces tiene? Nada. Aquí leyendo, ya versículo 5 hemos leído, ¿no? Ya, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces toda la noche echando sus corazones, sus fuerzas de esperanzas, no podía sacar nada. Perdió todo, porque no ganó, vacío, ¿verdad? ¿No? En la red, algo menos tiene que traer a veces. Eso vendiendo podía vivir, su esposa, sus hijos, él también. Pero toda la noche echando no tenía nada. Llegó fracaso. Pero Jesús, mientras compartiendo la palabra, él escuchaba. Ya ese Señor, muy extraño, diferente, extraño. Porque habla la palabra de Dios. Dice hijo de Dios. Escuchando la palabra todo va a lograr ayudar. Entonces, escuchando la palabra de Cristo, Pedro, última parte, ¿no? Más en tu palabra echaré, ¿no? La red, ya 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, imagínense. Después de escuchar la palabra de Jesús, ¿sí? ¿Qué dice? En tu palabra echaré la red. Entonces, primera vez en la vida de Pedro, en su vida, ¿cómo echaba la red, hermanos? Su fuerza, ¿verdad? ¿No? Su esperanza y su manera echaba. De vez en cuando sacaba peces, pero de vez en cuando pocos, muchos. Pero finalmente se quedó vacío, era vacío. No sacó nada. Pero una vez escuchando, apoyando en la palabra de Jesús, echando la red, ¿cómo sacó? Rompieron su red, era demasiado. Entonces llamando a sus amigos, llenaba sus barcos. Luego encontraron, aquí vamos a ver, versículo 8. Ya viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús.
diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya, hermano, imagínese esa situación. Pedro toda la noche echando toda la fuerza, no sacó nada, era fracaso. Vacío se quedó, fracasó. Pero él, como escuchando la palabra de Jesús, echando una vez la red, ¿verdad? ¿No? Era lleno de peces. Entonces él solo no podía, llamó a sus amigos. Hay 2 barcos, todos ya llenaron. Después de llenar, ¿sí? ¿Qué hace? Llenando peces, ¿qué hace? Llenando, ¿qué hace? Usted vendió mucho dinero ya, su cajero dinero, muchos dólares, ¿qué hace? Ya contando, ¿cierto? Hoy cuánto ganamos, ¿o no? Hay lleno de peces, ¿qué hace entonces? Y cuenta, vendiendo cuánto va a ganar, ¿verdad? ¿No? Cuánto vendemos. Debe hacer antes de pudrirse, antes de morir, ya venderemos. Debe hacer, ¿verdad? ¿No? Ya, pero Pedro, ¿qué hizo? Tal vez amigos eso hace, pero Pedro, versículo 8, ¿qué dice? Viendo esto, Simón, Pedro vio, ¿qué vio? ¿Qué vio? Yo toda la noche eché la red, ¿sí? Echaba una vez más, algo va a recoger, va a lograr, voy a echar más, toda la noche. Pero finalmente, vacío, perdió toda la fuerza de esperanza. Luego hay justo Jesús subiendo mi barco, dijo: Pedro, boga, adentro, echa tu red. Ay, toda la noche echando, no recogí nada, pero escuchando la palabra de Jesús, echaré. Una vez echando, estaba lleno, era. Nunca ha visto Pedro, llamaba a sus amigos. Hasta ahí está lleno. Sus amigos, ¿qué dice? Pedro, si hoy día es especial, el día especial, ganaremos, bien, ¿verdad? ¿No? Pero ya Pedro vio, dice, versículo 8, viendo esto. ¿Qué vio Pedro? ¿Ya qué vio, hermanos? ¿Qué vio? Aquí 8, ¿no? Muy interesante, hermanos. Aquí, viendo esto, Simón, Pedro, cayó rodillas. Qué raro era. ¿Qué vio? ¿Por qué se rodilla? Mirando muchos peces. Debería saltar, ¿cierto? Hoy día muchos dólares ganaremos, mucho plata, ¿no? Vendiendo. Pero ¿por qué se cayó rodillando? Cayó de rodillas ante Jesús. Luego dice, ¿qué dice? Vamos a leer. Ya, ¿qué dice Pedro? Yo voy a leer, ¿sí? Jesús diciendo, luego ustedes ya pueden leer, ¿entendieron? Ya, yo voy a leer primero. Jesús, ya, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, ya ustedes, 1, 2 y 3. ¿Y por qué él viendo esto? ¿Qué vio? No sé muy bien. Pedro ese día, ¿qué vio? ¿Lleno de peces vio? ¿O qué vio? Viendo esto, se cayó rodillas. Luego, ¿qué dijo ante Jesús? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Ya Pedro, ¿qué vio entonces? ¿Pescado vio? Lleno de pescado. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Por qué se cayó rodillas? Él vio su maldad, ¿sí? Se cayó rodillas, luego apártate de mí, porque soy sucio, soy pecador, soy muy malo, ¿verdad? ¿No? Si Pedro encontró. ¿Qué vio? Su maldad, ¿sí? Él tenía pecado, era grave, ¿sí? Toda la noche, ¿qué hizo maldad? No hizo, hermanos. Aquí él mintió, él adulteró, él lo robó, él mató.
Toda la noche, ¿qué hizo, hermanos? Solo hecho era con todo el corazón. Mucha gente, ¿sí? Igual era este mundo echa toda la fuerza, echando, trabajando, desea lograr y vivir, pero no sabe esa maldad, ese pecado grande. Pero ese día Pedro encontró y vio, ¿qué vio? Soy pecador, soy sucio, aparta de mí, Señor Jesús será, porque sucio, ¿verdad, hermanos? Sí, aquí Pedro eso encontró, era, soy pecador, sucios. Muchas personas piensan, ¿qué piensan era? Sí, en el mundo nosotros echando, trabajando, luego viviendo bien, entonces va a lograr, piensa, ¿verdad, no? Pedro también igual era igual. Pero hermanos, lejos de Dios era, lejos de la palabra de Dios, en vano nuestra vida, en vano. Porque toda nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, trabajando es pecaminosa. ¿Por qué pecaminosa es? Ya vamos a ver esta mañana Efesios. Efesios tiene capítulo 2, voy a leer. Sí, capítulo 2, versículo 2 voy a leer, poco rápido voy a leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los y demás era. En el mundo nosotros desea, echando nuestra fuerza. Entonces, según ese deseo de la carne, voluntad de la carne, según nuestro pensamiento, echa, trabaja, ¿verdad? ¿No? Todos van a recibir ira de Dios. Que Satanás ese pone ese deseo, este mundo. Aquí vamos a buscar San Mateo. San Mateo, capítulo 11, voy a leer. San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya Jesús también llamando esta mañana. ¿A quién llama? ¿Estáis trabajados? Si trabaja, ¿cómo se siente? Por eso alguien está muy cansado esta mañana. Trabajados, cansados. ¿Está cansados? Estáis trabajados. Luego después, cansados. Trabajando se cansa, ¿verdad? No este mundo. Como Pedro, toda la noche era, hecha era, para ganar bien, lograr, ¿verdad? ¿No? Pero finalmente sacó, no sacó nada. Al mirar esto, ya no hay esperanza. No hay esperanza, nada se quedó, vacíos. Pero aquí Jesús llama, ¿a quién llama? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, sí, ¿verdad? Cargados. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez esta mañana, hermanos, igual que nosotros también, Pedros, trabajamos. ¿Cómo echamos este mundo? Echamos toda la fuerza, esperanza. Tal vez no hay, se queda vacío, era vacío. Aún si echando, finalmente vacío se queda, vacío. Entonces sin esperanza era, cansados, cargados, ¿verdad? ¿No? Sí, está llamando Jesús. ¿Por qué llama? Yo os haré descansar. 30 voy a leer. Porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga era. Es tanto desea era. Ustedes carga bastante en este mundo. Pero Jesús llama todo lo que trabados y cargados. Luego quiere descansar, ayudar. Yo os haré descansar. ¿En qué manera? En vez de su propio yugo, ¿no? Su carga. Jesús quitando. Jesús quiere poner. ¿Qué yugo quiere poner? Yugo de Jesús era Jesús. Eso ligera, dice. Liviano, liviano. Por eso Pedro también un día encontró era toda la noche, toda la vida de Pedro, echando, trabajando, cargados era. Pero finalmente vacío se quedó, nada, no tenía nada, sin esperanzas. Pero ahí Jesús se encontró, entrando en su barco, dice. Entonces Pedro ese día, escuchando la palabra de Jesús, escuchar y echó la red, ¿verdad? ¿No? Escuchando, echando, tirando su red, sacaba bastantes. Ahí podía ver Pedro, que podía ver ya muchos tiempos. Yo sin Dios era, sin Jesús, lejos de Jesucristo he vivido. Claro, según mi fuerza manera he vivido era. Pensaba, podía lograr, podía vivir bien, pero finalmente su red, vacío. Ahí encontró, ya Jesús es mi Señor era. Él, solamente escuchando la voz de Él, echando la red. Jesús, ¿cómo no nos ayudó? De ahí encontró, ya soy sucio, malo era. Luego cayéndose rodillas ante Jesús y confesó. ¿Qué confesó? Ya Pedro, ¿qué hizo malo? ¿Por qué él confiesa? ¿Qué hizo malo, hermano? Nada, ¿verdad? ¿No? Solamente toda la vida él hecho era según su fuerza, ¿sí? Según su manera. Eso llevó lejos de Dios. Eso llevó contra Dios era. Eso es más peor, contra, ¿sí? Dios. Por eso él confesando era, soy sucio, soy pecador, apártate de mí, Señor era. Vamos a ver, ¿no? Isaías tiene, hermanos, Isaías capítulo 53. Ya encontraron Isaías capítulo 53, versículo 2, voy a leer. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Aquí está escrito, ¿no? Eso hacer como hacía, como a quién está explicando, Jesús, ¿no? Jesucristo está explicando. Entonces, ¿cómo es Jesucristo como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Entonces explica sobre Jesucristo. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces acerca de Cristo está explicando, ¿no? En ese versículo. Según ese versículo, Jesús cómo estaba, hermanos. Explica, ¿no? Como raíz seca, ¿verdad? ¿No? Sin atractivo para que le deseemos. Entonces no hay que ver buenas cosas, no había Jesús. Según sus condiciones, muy feo era, feo. Por eso la gente, todas las personas menospreciando, desechando. Luego versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hasta el versículo 3 explica sobre Jesucristo, cómo es. Pero versículo 4 también está escrito, ¿no? Aún Jesucristo es como la raíz seca,
nada que ver, muy feo. Con esta condición vino este mundo. Explica hasta versículo 3. Pero de este versículo 4 explica. ¿Qué explica? Ese es el corazón de Jesús. ¿En qué propósito vino a nosotros? Ya. De ese versículo 4, entonces ustedes juntos podemos leer. ¿Ya se ve bien? Ya, 1, 2 y 3. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces aquí explica el corazón de Jesús. ¿En qué propósito vino entonces a este mundo? Aún Jesús feo era según ese versículo. Explica su condición. Menospreciado, desechado de las personas. Pero aunque nosotros menospreciamos, desechamos a Él, pero Él vino, ¿no?, con ese corazón. Versículo 4 leyendo, llevó en nuestras enfermedades. Tal vez esta mañana tiene enfermedades, aunque usted cree no cree, pero es Cristo vino era con este propósito, con este corazón. Quería llevar todas las nuestras enfermedades, dice, ¿no? Llevó en nuestras enfermedades y sufrió era. Tal vez esta mañana tiene ese sufrió, ¿no? Sufrimientos. Luego nuestros dolores. Ya esta mañana alguien, estas enfermedades, tiene sufrimientos, dolor, tiene en sus corazones, hermanos. ¿Tiene? Ya, vino Jesucristo. ¿Por qué vino? Para llevar era ya. ¿Qué va a llevar? Enfermedades, sufrimientos y dolores. Luego, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. ¿Por qué Jesús recibió eso todo? ¿No? Explica. Nosotros pensamos, Jesús cometió pecados, algo hizo mal. Por eso Jesús está recibiendo ese azotado, ¿no? Perdón, aquí, azotado, ¿no? Por herido de Dios y abatidos. Pero versículo 5 explica, ¿ya? Versículo 5 tiene, ya, eso también juntos vamos a leer. Atrás, los hermanos atrás, ¿está leyendo junto? Sí, ya, muy bien, sí, muy bien. Hasta ahora está despierto, ¿verdad, no, hermano? Sí, muy bien. Ya, versículo 5, ya, juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Mas el herido por fue rebeliones, molido por nosotros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga pudimos. Ya, amén, hermanos. ¿Y por qué entonces Jesús recibió ese azotado? Explica. Algunos que no conocen el corazón de Jesús, el amor de Jesús, piensa, algo hizo mal, ¿verdad? ¿No? Él cometió. Pero explica, ¿cómo explica? El herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros deberíamos recibir este azotado, azote, castigo, era molido, ¿verdad? ¿No? Ese cuerpo. Pero en vez de nosotros, Jesús recibió todo de nosotros. Pues el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Somos rebeldes, hermanos. Rebeliones contra Dios. Vivíamos, lejos de Dios. Como Pedro, toda la noche echando era su fuerza. Piensa, lograré, viviré bien. Yo echando mi fuerza, sí o sí va a lograr. Pero en verdad, mientras echando su fuerza, su manera, ahí lejos de Dios era. Ahí ganando más dinero, más va a alejar, ¿verdad, hermanos? Entonces eso es como pecado, dice Pedro. Pedro dijo, aparta de mí, soy pecador. Mi toda la vida es sucias, inmundos, porque lejos de Dios yo he vivido. Aquí también leyendo, ¿no? Sí. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros y curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahora nosotros estamos viviendo así, felizmente, sanamente, viviendo por la obra de Señor Jesús. Amén, hermano. Jesucristo no recibido, si hubiera no recibido este castigo en la cruz, ese todo dolor, sufrimiento, castigo, nosotros deberíamos recibir. Imagínense, hermano, es todo cargando, aguantando por nosotros, por nuestro amor, ¿verdad? ¿No? Así pasó, recibió. Ya último versículo 6, vamos a ver. 6 más importante, hermano, 6. Ya 6 todo junto, más importante. Fuertemente vamos a leer. ¿Cómo leemos, hermanos? Ya con toda la fuerza podemos leer. Ya 6. 1, 2, 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de... Amén, hermanos. Aquí Biblia, versículo 6, más importante que versículo 1, 2, 3, 4, 5. Ese versículo también muy importante, explica. Jesús llegó a este mundo por nosotros. Pero versículo 6 leyendo, más claro, ¿sí? Se divide dos partes, ¿sí? Vamos a ver, primera parte, todos nosotros. ¿A quién está hablando todos nosotros? Ya ustedes, también, mi persona también. Nosotros, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. Descarriamos, ¿qué quiere decir como ovejas? No quería obedecer del pastor, del dueño. No quería, ¿qué quiere decir? Desviamos. ¿Por qué desviamos? Según nuestro gusto, hermanos. Según nuestro deseo, nuestra manera. Gustamos nosotros. No quiero, no me gusta ese guía. No me gusta ese pastor, su carácter, su guía. Entonces todos nosotros descarriamos como oveja. ¿Qué quiere decir? Vivíamos nuestra manera, eran nuestros gustos. Así descarriamos. Luego, cada cual se apartó por su camino. Finalmente se apartó. Lejos de Dios. Lejos de Dios era. Por su camino se apartó, dice. Pedro también esta noche estamos escuchando, Pedro, hermanos. Pedro también, ¿por qué se apartó, hermanos? ¿Por qué se apartó? Aquí está escrito en la Biblia, ¿no? Sí, cada cual se apartó por su camino, era camino. Su camino tiene, le gusta como hablamos. Pedro también, toda la noche, él echando su fuerza, su manera, le gustó, ¿sí? Ahí yo viviré, así ganaré. Pero sin darse cuenta, se apartó lejos de Dios, lejos de Jesús era. Esa vida solamente se queda, ¿qué se queda? Vamos a ver abajo, ¿qué vida se queda? Ya, más el herido, 6, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Mientras desviamos, luego nosotros vivimos, ¿no? Según nuestro propio camino. Solo pecaminosa, hermano. Pecaminosa era. Sucios, ¿sí? En nuestras vidas. Desviándonos luego contra a Dios. Así se queda, era. Aquí todos nosotros, y hermano, aquí explica la Biblia. Era. Ya descarriamos, ¿verdad? ¿No? Como oveja. Oveja tiene una característica. ¿Qué característica tiene oveja? No le gusta, ¿verdad? No le gusta ser guiados, no le gusta, tiene su gusto, eso hace. Como nosotros, hermanos, no queremos ser guiados. Aún Jesús vino, era. Jesús, ¿por qué vino así? Menospreciando, azotados, molidos. ¿Pero por qué vino? Para dar su amor, su gracia hacia nosotros. Pero nosotros todos menospreciamos,
pisoteando ese amor del Señor Cristo, según nuestro gusto, nuestro camino, desviando. Así vivíamos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece ese versículo? Alguien, aunque no hablando, tiene razón. Alguien, no entiendo. Todavía. Pero hermanos, si usted vive según su gusto, según su gusto vive como Pedro esta mañana. Aparentemente usted según su fuerza, esperanza hecha era, pero lejos de Dios, hermanos. Pero Pedro eso vio ese día. ¿Qué vio? Mientras yo viviendo según mi fuerza, mi esperanza, mi gusto viviendo, eso hizo alejarse de Dios, lejos de Dios. Eso es gran maldad. Ese gran pecador. Pecado era más que adulterio, más que fornicaciones, que confía, hecha era, lejos de Dios. Eso hace apartarse de Dios. Luego finalmente toda la vida es sucia, manchada, desordenada. Y Pedro vio eso. Después de ver eso, ese todo pescado que me ha dado ahora, ¿sí? Eso nada es nada. ¿Qué es nada? Sus amigos, ¿qué está haciendo ahora? Ya Pedro mira y llenando nuestro barco. Ya hoy día es full, ¿verdad? ¿No? Lo que hace, ya hay $100, 200, así es. Pero Pedro vio, ¿qué vio? Es su pecado vio, su pecado, gran maldad, ¿sí? Ese mi fuerza, mi camino, mi manera, alejarse de Dios. Luego estoy viviendo esa vida sucia, manchada, desordenada. Ya. Todo lo que me ha dado Jesús, eso, nada es nada. En el corazón de Pedro, nada era nada. Pedro toda la noche, ¿qué esperaba? ¿Qué esperando echaba la red? Pescado era. Toda la noche esperaba, eso ya vio. 2 barcos llenos era ahora. Pero Pedro ya vio. ¿Qué vio? Su maldad era. Mientras viviendo lejos de Dios, según mi manera, según mi gusto, eso es pecado era. Ese pescado que me ha dado Jesús, eso nada es nada. Más grande es. ¿Qué es más grande? Más grande, ¿qué es? Aquí no te explica Pedro, apoyando tu palabra yo echaré, reír, y apoyando a Jesús, cerca de Jesús, uniendo con Jesús viviendo, ese pescado nada es, viviendo Jesús, todo Dios va a dar, Jesús me va a dar, era. Él encontró, ¿verdad? ¿No? Jesús más grande que pescado. Esa mañana también, hermanos, tal vez usted desea mucho como Pedro, toda la noche. Nosotros, este mundo era, como un mar. Ahí entrando, luego echando toda la vida, echa algo para lograr. Pero esta mañana, Pedro, a través de su testimonio, eso nada es, hermanos. Usted esta mañana encuentra, si su maldad, nuestro pecado verdadero. Entonces puede encontrar el Señor es Cristo. Si ese pescado nada era. Con es Cristo uniendo, ese miles pescado nada es. Jesús más grandes cosas puede dar. Amén, hermanos. Ahí encontró. Luego hoy, Hechos capítulo 3, hemos leído. Pedro Juan estaba entrando a la casa de templo de Dios. Miró ese mendigo. Mendigo también miró, ambos miraron. Pedro rápido recordó. ¿Qué recordó? Ya, yo también un tiempo toda la noche echaba la red para mi vientre, para mi vida. Pero Jesús, ¿cómo me cambió? Ahora, aún no tengo, ¿sí? Plata ni oro, pero yo tengo. ¿Qué tengo? Yo encontré a Jesús. Jesús me cambió, era. Ahora soy mucho más mejor que antes pescado. Antes toda la vida en el mar, ¿verdad? ¿No? Echando para ganar, para vivir. Pero ahora, sí, Jesús morando en mí, usando como
instrumento de Dios. Pedro vio ese cojo de nacimiento. Recordó eso. ¿Qué recordó? Su vida anterior. Mirando ese cojo de nacimiento también, igualito que anterior Pedro era Pedro. Solamente ¿qué pide? Solo llenar el vientre, eso ya quiere. Y Pedro pensó, Jesús que mora me ha dado. ¿Y qué me ha dado? ¿Qué me ha dado Jesús? ¿Mucho pescado dio? Dio, claro, ¿verdad? ¿No? Pero más grande, ¿qué es? Recibir Jesús en mi corazón. Entonces ese cojo de nacimiento también, ahora recibiendo Jesucristo, su vida cómo será. Su vida cómo será. A través de Jesús, todo va a dar, todo va a recibir. Entonces, tanto deseaba Pedro también. Por eso mirando, mendigo, míranos, dijo él. Luego, ¿qué dijo? No tengo ni plata ni oro, pero yo tengo. ¿Qué tenía? Es Cristo. Sí, recibes Cristo. Recibes Cristo. Luego, levántate. Toma, perdón, no es toma, no eso. No es enfermo 38 años, ¿no? Ya, levántate. Anda. Luego, agarrando su mano y levantó. Después de levantar, ese mendigo alabando al Señor, ¿verdad? ¿No? Entrando ¿a dónde? Al templo entró. Entrando al templo, saltando, alabar al Señor, alabando al Señor. Hermanos, él estaba fuera del templo de Dios, aunque diariamente sí, él estaba ahí, pero nada que ver con Dios era. Solo quería llenar su vientre. Hoy en día, muchas personas vienen a la iglesia, vienen para lograr algo. Lograr era para llenar su deseo, su vientre, pero nada que ver como ese mendigo. Pero ese día encontró ese Jesucristo. Sí, entonces Jesucristo dio, dando sí, esa gracia, ¿no? Saltando, caminando. Por fin, no estaba afuera del templo de Dios. Ese mendigo por su pie, ¿no? Entró ¿a dónde? Y eso por su pie entró adentro. Entrando, alabando a Dios, agradeciendo por su testimonio, por su vida. Y hermanos, sí, esta mañana en el principio habló mosca chechen, ¿verdad? ¿No? Mosca chechen, hermano. En ese mosca chechen su pico tiene un virus, ese virus que hace entrando nuestro hueso de columna, ¿verdad? ¿No? Ahí se queda. Quedándose, ¿qué hace? Todo come, ¿verdad? ¿No? Luego hace dormir. ¿Cuántos días duerme? ¿Hasta cuánto? Claro, hasta morir. No se levanta, no se siente. Solo dormir. Mientras durmiendo, su vida y termina, hermanos. Satanás igual, hermanos. Satanás da que viva, como toda la vida, solo vivir para mi carne, mi deseo era. Come más, vive bien poco más, disfrute poco más. Hace vivir de esa manera. Igual misma manera, nuestro Señor Jesucristo también, orando en nuestro corazón, ¿qué da? Igual que Pedro, ¿verdad? ¿No? Pedro, dígale, ¿qué dígale? Tú puedes levantar, tú puedes dar nueva vida. Puedes dar, tú también igual que antes, tú vivías para tu carne, para tu deseo. Esa vida es muerta, vacío se queda. ¿Tú sabías esto? Pedro, dígale, ¿qué dígale? El corazón de Jesús era. Jesús
Ya una parte, vamos a ver si esta mañana estamos buscando mucha parte. Hechos capítulo 3, era el mismo capítulo. Capítulo 3, el versículo 38. Perdón, capítulo 2. Hechos capítulo 2, 38. ¿Ya encontraron? Ya Hechos capítulo 2, 38. Ya voy a leer. Ya Pedro les dijo: arrepentíos y bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Ya esta mañana Pedro encontró, mientras viviendo según mi deseo era, según mi manera, mi gusto. Eso aleja lejos de Dios. Lejos de Dios viviendo solamente pecaminosa contra Dios. Entonces Pedro ahí encontró mi maldad, ¿sí? Mi pecado verdadero. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Pedro encontró, ¿verdad? ¿No? Vivir era según mi gusto, mi manera. Eso aleja contra Dios. Ya entonces en mi vida, si primera vez escuchando la palabra de Jesús, ¿cómo ha visto eso? Ahí se arrepintió y Pedro, ¿verdad? ¿No? Dejando mi manera, mis gustos. Luego escuchando la voz de Cristo, como es Cristo más me ama, como es Cristo todo preparó por mí, ahí recibiendo ese corazón de Jesús. Por eso ya Pedro dijo, ¿qué dijo? Arrepentíos y bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí ese versículo explica cómo Pedro recibió Jesucristo en su vida, en su corazón. Luego Jesucristo guía a Pedro. Pedro antes vivía para su carne, deseo de la carne. No podía echar ese deseo. Por eso toda la vida él echaba lo mismo. Ahí viviendo una vida pecaminosa. Pero ahí Pedro te explica cómo yo encontré, cómo yo recibí Jesucristo aquí en mi corazón. Sí, aquí explica. Vamos a ver, ¿no? Ya, primero, Pedro les dijo. Primero, ¿qué dice, hermanos? Arrepentíos. ¿Cómo se arrepintió Pedro? No solamente malos pecadores, ¿sí? Mentir, robar, adulterar y fornicar. Más grave pecado, ¿qué es? Vivir según mi manera, confiando, ¿verdad? ¿No? Mi gusto. Eso aleja de Dios. Alejando de Dios, ¿cómo va a vivir? Según nuestro gusto, ¿verdad? ¿No? Y pecaminosa. Ya él entendió, ¿verdad? Mientras yo viviendo, confiando en mí, según mi manera, mi gusto, ya eso es maldad. ¿Sí? Sí, arrepentíos y bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Explica, Pedro está explicando cómo puede limpiar nuestros pecados, cómo puede recibir el perdón del pecado. Porque muy importante es recibir el perdón del pecado. Después de recibir el perdón del pecado, recién recibiréis, dice. Ya que recibiréis, hermanos, don del Espíritu Santo. Sí, primeramente así perdonando nuestros pecados, limpiando todos los pecados, recién Espíritu Santo de Dios entra en nuestro corazón. Por eso aquí esta palabra, recibiré el don del Espíritu Santo era don. ¿Don es qué don? Aquí la Biblia coreana, ¿no? Explica como regalo. Español también, mismo, Sí, don era regalo, da, ¿sí? Porque no necesita pagar nada era para recibir ese Espíritu Santo. Solamente esta mañana ustedes, a través de la muerte del Señor Jesucristo, ya Jesucristo
me limpió, me perdonó todos los pecados. Ese el perdón del pecado recibió en su corazón. Entonces Dios dará, dice, gratuitamente. ¿Qué va a dar? Espíritu Santo. Eso va a dar, entra, mora en nuestro corazón. Espíritu Santo. Espíritu Santo hablando otra palabra, que es también Espíritu Santo. Don del Espíritu Santo. Pero otra palabra hablando, ya vamos a ver. Hechos mismo, capítulo Hechos, capítulo 13. El libro de Hechos, capítulo 13, el versículo 22. Ya los hermanos que están atrás también están buscando. Sí, yo veo bien todos, sí, aquí. Aunque está Leo, no está buscando, no. Ya el libro de Hechos, capítulo 13, 22. Ese espíritu, como espíritu de Dios, sí, también aquí también habla igualito, sí, vamos a ver. ¿Encontraron todos? Hechos capítulo 13, 22. Ya juntos vamos a leer. Ya casi terminamos, ¿sí? Esta mañana, ¿sí? Ya ese último versículo, hermanos, ya casi terminamos. Ya versículo 22 encontramos juntos, vamos a leer 1, 2 y 3. Quitados les levantó por el rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sí, primeramente recibiendo el perdón del pecado, Dios regala, da, ¿sí? Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos saber ese Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cómo podemos saber? Tiene que sentirse caliente en mi cuerpo. Tiene que salir lengua, habla el cielo del idioma del cielo. ¿Cómo entonces podemos saber, hermanos, que ese Espíritu Santo mora en mí? Dios me regaló. ¿Cómo podemos saber? Según Pedro, Hechos capítulo 2, hemos leído. Si ustedes esta mañana, sí recibió la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí limpió nuestros todos pecados para siempre. Luego en verdad no es Cristo, ahí cargó nuestro pecado, como Isaías capítulo 53, versículo 6 era. Mas Jehová cargó en él. Él es Jesucristo, está hablando. Dios, Jehová cargó en Jesús. ¿Qué cargó? Nuestros todos pecados cargó. Alguna abuela decía aunque Jesús cargó, pero tengo pecado, así dice, tengo pecado. Pero explicando, ¿verdad? Según la Biblia, Isaías capítulo 53, versículo 6. Versículo 6, ¿cómo está escrito? Mas Jehová cargó en él. Aunque esa abuela no quiere tener su pecado, ¿cierto? Pero más Jehová cargó, ¿qué quiere decir? Señora, dame tu pecado, quitó, luego ya cargó. ¿Entiende, hermanos? Aunque desea tener pecado mucha gente, pero más Jehová quitó. ¿Quién más fuerza? ¿Quién más fuerte? Dios, Dios. Aún usted desea tener pecado, pero no se puede. Mas Jehová cargó en Jesús. Después de cargar en nuestros todos pecados, ¿qué hizo? Ahí limpió en la cruz. Ya quitó todos los pecados. Entonces esta mañana, como Pedro te explica, ¿verdad, hermanos? Si usted recibió el perdón del pecado, ya no hay más pecado. Jesucristo cuando murió ahí llevó, cargó, limpió perfectamente. Si así no hay pecado en su corazón, aunque usted se siente, no se siente, ese regalo de Dios, Espíritu de Dios, mora, no mora. ¿Ya mora, no mora? Ya mora. Una pregunta. ¿Ustedes ya recibieron la salvación entonces a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Recibieron la salvación? Entonces ya limpiaron todos sus pecados. Ya entonces, ¿cómo sabemos ese espíritu mora o no mora en su corazón? ¿Ya puede entender?
Ya, entonces, una pregunta más. Ya, ese Espíritu de Dios mora en mi corazón, puede levantarse la mano. Los que no levantan, duerme alguien, no escucha. Ya, casi todo, la mayoría levantan. Ya, bájense la mano. Entonces, ya, Espíritu de Dios no mora en mí, también levante la mano. Desea, yo quiero recibir el Espíritu de Espíritu Santo, ¿no? Eso quiero recibir en mi corazón también. Alguien desea, todavía no tiene, desea, levante la mano. ¿Todos recibieron? Sí, ya puede ver, ¿no? Esta mañana, si usted eso confirma por la fe, Jesús limpió mis pecados todos. Soy limpios, perfectos. Entonces ahí Dios regala gratuitamente. Tal vez no se siente, si mora, ¿verdad? O no, sí, no se siente. Pero usted recibió la salvación a través de Señor Jesucristo. Ese Espíritu Santo mora en su corazón, sí o sí. Amén, hermanos. Sí o sí mora. Entonces ese Espíritu Santo morando, ¿qué trabaja en nosotros? ¿Qué trabaja ese Espíritu Santo? Igual que Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, ¿sí? Entrando a la templo de Dios. Mirando ese cojo de nacimiento, ese Espíritu de Dios se mueve. ¿Qué se mueve? Desea, ¿qué desea? Pedro, dígale. Porque Espíritu de Dios mora, ¿en dónde mora? En el corazón de Pedro y nosotros. Por eso Dios a través de ese Espíritu de Dios habla, da, ¿qué da? Su corazón da, ¿qué da? Pedro, yo tanto quiero trabajar, yo tanto quiero ya trabajar con ese cojo de nacimiento. Dígale, ¿qué dígale? Levántate, ¿sí? Luego anda, alaba al Señor. Tú también puedes vivir para el Señor. Tú también vas a ver, no va a vivir así toda la vida, limosnando, pidiendo, quejando, mirando su condición. Tú también recibiendo ese nuestro Señor Cristo puede levantar. Jesucristo desea, levántate, anda. Luego lleva, ¿qué vida lleva? Entrando al templo, alabando al Señor, trabajando para el Señor. Igual esta mañana, aquí Hechos capítulo 13, 22, leyendo. Aquí última parte, ¿no? He hallado Dios a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Entonces Dios hace todo lo que quiere. Dios no hace a través de quién hace. David. Dios da. David, yo quiero trabajar eso. David, dígale. David, yo quiero hacer. Luego se mueve dando su corazón. Entonces David, ¿qué hace? David también recibiendo ese corazón de Dios. Aquí dice conforme al corazón de Dios. Esta mañana también usted sí recibió la salvación. Entonces, aunque cree, no cree, ahí está morando Jesucristo. Espíritu de Dios mora. ¿Por qué mora? A través de ustedes. Todo lo que desea Dios, todo lo que es Cristo desea, quiere trabajar, quiere manifestar. ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través de Andrés, ¿verdad? ¿No? Usted no. ¿A través de quién? Ustedes. En vez de Pedro, imagínese, usted está entrando ahora al templo de Dios. Dios tanto desea. Hermano, dígale. Quiero trabajar, quiero salvar. Dígale, ¿de qué hablaría? ¿Qué hablaría? Ay, qué vergüenza. Si cojo, levántate. Nadie me mira, ¿verdad? No, nadie. Cojo, levántate. Inténtelo. Si se cae, ya no sé nada. ¿Sí? Se va.
esta mañana, si ustedes recibieron la salvación, sí o sí, Espíritu de Dios va a decir a ustedes, hermano, yo quiero trabajar eso. Hermano, hable, dígale. Mucha gente vive así, limosnando, pidiendo, condenándose, sufre. Fulano, usted recibió la salvación, yo mora ahí, dígale, tú puedes hacer. A través de usted quiero trabajar, dígale. Ya, Dios sí o sí va a dar su corazón. Amén, hermano. ¿Está dando? Entonces nosotros decidir cómo va a vivir. ¿Cómo? Ignorando ese corazón de Dios. No, tengo miedo. No, tengo peso. Yo viviré así nomás para mi vida. Mi vientre, trabajando, ganando. Sí, ahí viviré. No, no escucharé el corazón de Dios. Hermano, esta mañana, Dios tanto desea, ¿sí?, trabajar a través de ustedes. Por eso, primeramente, dando ese perdón del pecado, limpiando nuestros todos pecados, ahí mora, cerca de nuestro corazón. Luego, cada momento, cada segundo, Jesús habla. Hermano, dígale. Él también puede vivir como ustedes. Él también ahora humanamente, carnalmente vive. Ahora vive, quejando, murmurando, vive. Pero Él también vivirá. ¿Cómo va a vivir? Alabando, sirviendo. El Señor ahí va a vivir. Desde ahora, hermanos, escuchamos atentamente. El Señor que dice a nosotros, orando en nuestro corazón, va a dar el corazón de Dios. Amén. Esa mañana no menosprecie eso recibiendo, igual que Pedro. Míranos. Después, no habla. Míranos. No tengo plata ni oro, pero yo tengo. Ese escrito que mora me está hablando. Levanta. Tú también puedes vivir alabando a Dios. Tú también predicando, salvando. Mucha gente por usted va a vivir. Eso Dios espera ahora. Amén, hermanos. Esta mañana todos, hermanos, recibe ese corazón de Dios. Luego viviremos para el Señor. Entonces mucha persona también va a salir de su problema, de su situación, también del pecado, recibiendo la salvación, alabando a Dios, sirviendo el Evangelio. Ahí va a vivir. Esta mañana hasta aquí nosotros no compartimos. Ya anuncio, hermanos, esta mañana. Ya primero, no, este tiempo, nuestra iglesia La Paz estamos comprando un lugar más amplio, más gran lugar. Entonces Dios nos está guiando también, más que nosotros, Dios más desea tener un lugar más amplio. Ahí los hermanos todos podemos estar en un lugar juntos, alabar. También nuestras familias, nuestros invitados, ahí pueden escuchar el Evangelio. Por eso decidimos, no, ofrenda decidida. Estamos orando, juntando. Luego, si nosotros queremos comprar, pronto queremos ir, ¿sí? Entonces, últimamente avisamos, ¿no? Ese lugar a Chachicala, imprenta, ¿no? Fábrica de imprenta. Queremos comprar, pero tiene una situación, el dueño debe al banco. Entonces, esa parte estamos averiguando nosotros. Pido no oraciones. Entonces, ahí tal vez banco sale remate. Entonces, nosotros, mientras orando, queremos comprar así, antes explicamos. También, no solamente esperar, porque ese proceso tal vez también tarda, no sabemos. Por eso el año, domingo pasado, no, también salimos, no, buscar. Si Dios muestra más mejor lugar, nosotros queremos decidir y comprar. Por eso pido oraciones, hermanos, sobre compra de inmueble de la iglesia La Paz. Ahora todos los hermanos de Bolivia, de otra ciudad también, tanto espera.
Entonces los ministros también preguntan, ¿cuándo va a trasladar? ¿Quiere venir? Algo quiere llevar algo al alzar, quiere participar en esa obra. También desea participar ofrenda, ¿sí? Aunque poco y mucho quieren participar en esa gran obra. Entonces los hermanos también, ¿sí? Orando, participamos todos. Y luego otro anuncio, ya, gira de cantata navideña en los Estados Unidos. Tiene, ¿no?, desde 7 de septiembre hasta 16 de octubre, un poco más de un mes. Entonces, tenemos diferentes periodos, por paquete está dividido, ¿no? Entonces, según su tiempo, ahí puede decidir y participar. Tiene entrada, ¿sí? Entrada todo cubre durante gira, ¿no?, las ciudades, todo cubre hospedaje, alimentaciones, turismo, hasta participar de cantata navideña, así cubriendo. Luego fuera de esto, visa, ¿no? Visa de Estados Unidos también, si necesita aquí, todo consultando a la oficina. Entonces estamos solicitando sacar visa de Estados Unidos, aquí la oficina tiene todas las informaciones, los hermanos por la fe participar, ¿no? Desea ver la obra de Dios. Tal vez algunos tiene peso, no quieren conocer a la iglesia. Entonces, pero por ese evento también, ¿no? Dios abre su corazón, desea conocer Estados Unidos, luego paseando, conociendo, además visitando nuestra iglesia que está en Estados Unidos, ahí una y otra manera puede escuchar el evangelio, luego participando, cantata navideña, siendo hombre todo va a abrir su corazón. Todo va a abrir luego y va a recibir la salvación. Es una manera, ¿no? Otra manera que Dios nos ha dado, eventos que escuche el evangelio. Ya, otro anuncio, invitamos, ¿no? Hermana Lourdes que explique, ¿sí? Entonces, ahí está cerca, ¿no?, ese evento, capacitación, ¿no?, taller de la salud. Pensamos, ¿no?, los hermanos que tengan buena salud, también prevenir. Pues invitamos a hermana Lourdes, luego va a explicar. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a toda la iglesia. Bueno, el área de salud en este tiempo también estamos avanzando, todo siempre sea por el evangelio. Estamos convocando, ¿no?, al segundo taller de prevención de cáncer de mama y cuello uterino, que será este sábado 26 de agosto a las 4 de la tarde. Daremos inicio. Pues quedan todos invitados. Pues su asistencia es muy valiosa, ¿no? Les rogamos puntualidad y también que sea de forma presencial. También pueden invitar, ¿no?, a todo su entorno familiar, amigos, vecinos, pueden traerles. Este tema no solo es de incumbencia a las mujeres, también a los varones, ¿no? También los varones pueden orientar en la familia, siempre hay, ¿no?, hermanas, hijas, aún a la esposa, ¿no?, orientar sobre cómo prevenir estos temas, esta enfermedad, diré. También nosotros invitamos, ¿no?, las expositoras son 2 voluntarias de la Fundación Boliviana contra el Cáncer, ¿ya? El cáncer en su inicio, ¿no?, es tratable y curable, pero una vez ya avanzada esta enfermedad es difícil, ¿no?, su curación y su tratamiento. Puede llegar a tener desenlaces fatales. Con su presencia también así nosotros somos motivadas a realizar otros talleres. Así, hermanos, queremos invitarles, puedan venir el día sábado. Muchas gracias. Sí. Ya entendieron, ¿no?, qué día, qué hora. Si alguien me pregunta,
Sí, Dios todo va a ayudar, porque eso hace también alguien. Y Dios nos protege, ayuda, es cierto, hermanos. ¿Sí? Entonces, por la fe, nosotros eso aprendiendo o prevenir, evitar, ¿no? Evitar, aprendiendo. Entonces, más fuertemente podemos avanzar el Evangelio. Por eso, considerando todos los hermanos tengan buena salud. Sin salud, ¿cómo va a predicar el Evangelio? ¿Cómo va a servir? Por eso, este próximo sábado, 4 de la tarde, entonces los hermanos, sea varones, sea mujeres, todo necesita. Por eso pueden participar, va a tener buen tiempo, ¿sí? Y luego, hoy día entre ustedes hermanos, primera vez está participando nuestro culto, primera vez está participando. Aquí primera vez, ¿sí? No tenga vergüenza, si no se preocupe, ¿sí? Queremos conocer, puede levantarse de pie, así que conozca a los hermanos. Así aquí, ¿sí? Gracias, sí, aquí también atrás, sí. Entonces cuando ve, entonces hermanos pueden saludar, ¿no? Saludar, sí, sí, gracias. Luego terminando culto, no regrese rápido, ¿sí? No, algunos tienen oro su casa, pues rápido quieren regresar aquí, compartiendo con los hermanos, preguntando. Ahí pueden regresar libremente, hermanos. Entonces aquí los que llegaron primera vez, tal vez otros aunque llegaron primera vez, tal vez por vergüenza o así está quedándose, los hermanos pueden ayudar. Aquí nosotros primer piso preparamos, ¿no? Aula del Evangelio. Entonces ahí puede preguntar, aquí dice, ¿cómo Jesucristo murió? Ahí limpió nuestros todos pecados. Aunque mucha iglesia congregando, escuchando, esa parte no declara cómo no tiene pecado, pero en la Biblia explica, ¿no? Detalladamente cómo limpia nuestros pecados. Luego, cómo limpiando nuestros pecados en ese corazón, ahí Espíritu de Dios entra, mora, como igual que Pedro, ¿no? Así Dios quiere guiar, usar a nosotros. Entonces eso, preguntando, ahí va a explicar. O después de recibir la salvación, desea tanto, es el Evangelio, que llegue en mi familia también. Por eso quiere aprender, ¿no? Los hermanos. Entonces ahí, en el aula del Evangelio, ahí puede escuchar, aprender. Entonces ahí nosotros preparamos, primer piso, terminando ese culto de la mañana, pueden guiar los hermanos. ¿Sí? Luego aquí está en la iglesia los evangelistas, los seminaristas, también los consultores. Personalmente también quiere preguntar, consultar, ahí libremente, terminando culto, pueden compartir, ¿sí? Esa parte queremos anunciar. Entonces todo ya terminamos hoy en la mañana. Luego esta tarde, culto de la tarde no hay, hoy también no hay, ¿sí? ¿Están felices? Culto tarde no hay, siempre 3 de la tarde hay, ¿no? Pero hoy día, en vez de culto de la tarde, todos salimos afuera, ¿no? Luego ustedes cuando caminando, paseando, puede ver un lugar amplio, grande para iglesia. Como explicamos, y esperar nomás, ¿no? Ese terreno achachicarla, tal vez va a tardar, ese proceso del banco. Mientras esperando, creo que Dios quiere mostrar más bueno, ¿sí? Pensamos. Por eso, culto de la tarde, los hermanos, y salir era pasear, es culto de la tarde. Pasear, caminar, luego cerca de aquí, y pura, tiene un terreno, edificio grande. Aunque está en venta, aunque no está en venta, ¿sí? Por la fe puede entrar, vende ese bueno, ¿sí? Para nosotros, puede consultar y preguntar. Mínimo, ¿sí? 2,000 metros cuadrados, pensamos. Pero sí, está bien tamaño, no tanto, que vean, ¿no? Un lugar muy accesible, que lleguen todos los hermanos. Luego, un lugar más grande, amplio, mucho más mejor. Por eso, esta tarde, los hermanos todos saldremos, luego orando, buscamos. Si encuentra cualquier lugar, puede avisar a mí, a los diáconos. Entonces nosotros rápido, revisando, si en verdad Dios nos muestra buen lugar, ya queremos comprar, hermanos, ¿sí? Entonces así estamos. Entonces orando terminamos,
esta mañana orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos la historia de Pedro. Pedro y Juan entrando al templo de Dios. Justo ahí estaba un cojo de nacimientos. Normalmente Pedro pensaba, soy humano, soy carnal, yo no aprendí bien, soy ignorante. ¿En qué manera puedo levantar ese cojo de nacimientos? Tal vez él pensando su manera, su pensamiento, sí, solamente mirando, luego entraría al templo de Dios. Entonces ese cojo de nacimiento toda la vida así va a quedarse pidiendo hambre, miserables. Pero hoy día, esta mañana escuchamos, primeramente Pedro recibió la salvación. Un día él también vivía para él mismo, para su vientre, para sus carnes. Solamente él nomás viviendo, un día fracasó, no pescó nada, vacío se quedó. Se sintió muy cargados, cansados. A Jesús se acercó, luego dio la vida, nueva vida era. Es tanto quería usar la vida de Pedro, un pescador ignorante, que sabía solamente llenar sus vientres. Pero ahí Jesús, por ese corazón de Jesús se acercó, dando su gracia. Podía entender, limpiando su pecado todos. Ahí, entrando en su corazón, orando. Ahora Jesús guía a Pedro. Pedro, dígale, yo deseo trabajar con ese cojo de nacimiento. Dígale que levante, anda, agradeciendo, alabando al Señor. El resto de su vida dedica para el Señor, vive. Entonces, el Señor guiando a él, estando con él, va a manifestar la obra de Dios, va a usar grandemente. Mi persona también, uno de este tipo de personas, era borracho, inservible, carnal, solamente lleno de deseo tenía. Pero un día yo también, mi corazón se quedó vacío, sin esperanza. Aunque yo también toda mi vida echaba, esforzaba, pero se quedó vacío, muy cansado. Igualito Jesús se acercó, escuchando, me limpió, me salvó mis pecados todos. Ahí Jesús morando en mi corazón. Desde ahí, igual que Pedro, dando su corazón. Yo quiero trabajar, yo quiero salvar a esta persona. Yo quiero vivir para el Señor. Así dando su corazón, recibiendo, viviendo junto con el Señor va a bendecir, va a proteger nuestras vidas. Esta mañana todos los hermanos que recibieron la salvación, recibe el corazón de Dios que está dando. Luego Dios usa grandemente todos los hermanos. Ya no viva como Pedro antiguo era, para mi carne, para mi deseo, para mi vida. Esa vida solamente trae cargados, trabajos, cansados, vacío contra Dios. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces ahí el presentador, ¿no? Está.